Estamos en el libro de Hechos. Como les decía, es una nueva serie que le he puesto por nombre Perseverando en la doctrina de los apóstoles, tomando Hechos 2:42, donde vemos lo que la iglesia hacía al comienzo. Y antes de empezar, como introducción, quisiera plantear una primera pregunta y luego les voy a dar el propósito de esta serie, pero es: ¿qué fuera de nuestra historia? Esa es la pregunta. ¿Qué fuera de nuestra historia sin el libro de los Hechos? Lo puedo formular de otra manera. ¿Qué fuera de nuestro cristianismo sin el libro de los Hechos? Bueno, y para contestar esta pregunta, no hubiéramos conocido nada del comienzo y la conversión del apóstol Pablo sin el libro de Hechos. Quizás hubiéramos llegado al libro de Romanos y hubiéramos preguntado: ¿y quién es este Pablo? ¿En qué momento apareció? También pensando cómo el Evangelio pudo de Jerusalén salir al mundo y que por medio del apóstol Pablo llegue a Europa, y que ahora lo que pensamos y creemos que pudo llegar a nuestras vidas o a nuestro tiempo. Si no tuviéramos el libro de Hechos, ¿cómo pudiéramos haber conocido la encomienda que Jesús le dio a sus discípulos? O la otra pregunta: ¿cómo pudiéramos debatir en un mundo postmoderno nuestro cristianismo o defender nuestro cristianismo? Si alguien quisiera saber de dónde salimos, tenemos el libro de Hechos. Esa es nuestra historia. El libro de Hechos es la historia de la iglesia y es nuestra historia. Ese es nuestro origen y nosotros salimos de ahí. Y vamos a tratar de, por medio de esta serie, entender el propósito que tuvo la iglesia para el día de hoy. Y es que así como Dios usó a hombres y a mujeres comunes y corrientes, lo puede hacer el día de hoy. Vamos a ver sobre el libro de los Hechos, que es el quinto libro del Nuevo Testamento. Y vamos a hacer un breve panorama general y una introducción a lo que habla este libro de los Hechos. Así que ténganme un poco de paciencia. Voy a leer los versículos del 1 al 5 para comenzar este mensaje en esta mañana. Vayamos a Hechos 1, versículo 1 al 5. El primer relato que escribí, Teófilo, trato de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido, arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Versículo 4. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Como mencionaba, el libro de Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento. Es el puente, muchos estudiosos lo catalogan como el puente entre los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento. Este libro, aunque lleva el nombre de Hechos, no fue su nombre original. Este libro se lo pusieron cerca del siglo II, después de Cristo. Pero el objetivo de este libro, aunque se llama Hechos, no vamos a encontrar todos los hechos o las experiencias o la vida de todos los apóstoles. Si revisamos con un panorama o un vuelo de pájaro a través del libro de los Hechos, vemos que lo podemos dividir en dos partes. La primera, del capítulo 1 al capítulo 12, donde habla sobre la iglesia en Jerusalén y donde habla también prominentemente del apóstol Pedro. Luego, en la segunda parte,
del capítulo 13 al versículo 28 encontramos la iglesia gentil, cómo la iglesia en Jerusalén luego impactó a la iglesia gentil, y vemos como prominencia al apóstol Pablo. Es lo que vamos a tratar en esta serie, tratar de escoger puntos específicos. No iremos verso por verso o no seremos tan minuciosos, pero trataremos de coger los puntos más importantes que nos ayuden a traer a este tiempo para cumplir el propósito que muchas veces hemos olvidado como iglesia de Cristo. Pero el libro comienza hablando de una persona llamada Teófilo. Es lo que dice el escritor de Hechos en el versículo 1, el primer relato que escribí, Teófilo. Ahora, ¿a quién fue escrito este libro? Como lo acabamos de leer, este libro fue dedicado a un hombre llamado Teófilo, que la palabra Teófilo quiere decir amante de Dios. Evidentemente, este Teófilo aparece también en el libro de Lucas, en los primeros versículos del capítulo 1. Le llama también el autor de los Hechos, excelentísimo Teófilo. Entonces, por estas palabras podemos deducir que Teófilo era un cristiano prominente de la época. También conocemos por la historia que Teófilo era el que financiaba las investigaciones y los viajes de Lucas, vamos a decir que es Lucas, para que él pueda recopilar todos los datos históricos que podemos encontrar en este libro. El autor de Hechos, que es el discípulo Lucas, tiene una relación muy similar con su mismo libro o su evangelio que lleva el mismo nombre. Es por eso que podemos deducir, o que han deducido a través de la historia, que Lucas es el autor de Hechos y que también es el autor del libro del evangelio que lleva su nombre. Como estos datos que podemos ver, o las razones que podemos ver para que sea este autor llamado Lucas el intérprete de los dos libros, vemos algunas razones. Primero, que tanto el libro de Lucas como Hechos fue dirigido a una misma persona, que era Teófilo. Segundo, que el libro de Lucas, al igual que el libro de Hechos, tienen como tema la vida y la doctrina de Cristo hacia la misión, que es el evangelio. Es decir, Cristo empezó con su ministerio en el libro de Lucas, y lo narra el evangelio de Lucas, comenzando y haciendo su obra y terminando en su ascensión, pero siempre hablando de la misión, hablando de la doctrina y de la vida de Cristo. Y el libro de Hechos es la continuación de esa misión, al igual de lo que hizo Jesús al expandir el evangelio, pero también está contenido de doctrina acerca de lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Otra razón de la que podemos deducir que Lucas es el autor de ambos libros es que al presentar el ministerio de Cristo en el libro del Evangelio, insiste en esa misión universal. Predicad el Evangelio, que el reino de Dios se ha acercado. Como cuarto punto, el vocabulario de ambos libros presenta numerosas analogías que encontramos en ambos libros. Aunque el autor, Lucas, no da su nombre, sabemos que él siempre emplea, en el caso del libro de Hechos, como se emplea la primera persona plural. En ciertos pasajes que relatan los viajes de Pablo en Hechos 16, Hechos 20 y Hechos 21, indica que Lucas estuvo presente con los discípulos, y en este caso con el apóstol Pablo. Lucas en el Evangelio recopiló datos históricos y testimonio de testigos fieles que estuvieron con Jesús para mostrarle a Teófilo lo que comenzó la obra de Jesús y lo que hizo a través de su ministerio hasta la ascensión de Cristo. Pero en esta segunda parte, que es el libro de Hechos, Lucas no solamente recopila datos, sino que es parte del libro. Vemos que él aparece
en muchos versículos como el acompañante de Pablo. También lo podemos ver en una de las cartas de Pablo, en Colosenses 4:14, donde Pablo lo menciona y le dice: solo el médico amado Lucas está conmigo. Vemos que el Lucas, también autor de Hechos, estuvo en los viajes misioneros del apóstol Pablo. Él aparece durante el segundo viaje del apóstol, cuando se reúne con él en Troas y cuando lo acompaña hasta Filipos, que vendría a ser la iglesia de Filipenses. Pero también lo encontramos nuevamente en el libro de los Hechos, en el tercer viaje del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo va camino nuevamente a Jerusalén. Entonces, todo el libro no solamente habla Lucas como la tercera persona, sino también se incluye como una primera persona que estuvo viviendo las experiencias y escuchando las enseñanzas y viendo el testimonio de Pablo, donde él puede dar como un crédito de un testigo fiel que estuvo cerca de los discípulos. ¿Por qué no aparece Lucas en los evangelios? Podemos deducir que Lucas aún no se había convertido. Lucas, como un gentil y como un médico, no solamente fue un médico, sino que también fue un gran investigador. Él aparece en el libro en las cartas de Pablo, en Colosenses y en 2 de Timoteo, porque nos hace pensar de que Lucas apareció un poco después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Es por medio de la predicación de los apóstoles y de los discípulos que Lucas llega al Evangelio. Es por eso que su Evangelio no habla en primera persona que estuvo presente con los discípulos, sino que él pudo evidenciar, él pudo recopilar datos, él pudo recopilar experiencias, él pudo escuchar los testimonios de los discípulos y pudo plasmar en su Evangelio la vida, la obra, el ministerio y la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Lucas aparece en el libro de Hechos como el acompañante de Pablo, como el compañero fiel. Lo dice en el libro de Filemón también en el versículo 24. Entonces, viendo todas estas evidencias que nos muestra el Nuevo Testamento, no se puede aceptar dudas de que Lucas es el autor de este libro. ¿Cuál es el propósito del libro de Hechos? En el libro de Hechos describe 5 acontecimientos importantes que nos vamos a introducir en esta serie. La primera es cómo la iglesia en Jerusalén sale a través de la persecución, sale a otras provincias haciendo caso a lo que dice Hechos 1:8, de Jerusalén a Samaria, la encomienda de Jesús, por medio del apóstol Felipe, que llega hasta la conversión del etíope. La segunda sección también vamos a ver en Hechos 9 hasta el 11, la conversión de Saulo y sus primeras predicaciones, de manera general. El tercer punto, la tercera razón, es la actividad misionera de Pedro en Siria. Cómo el apóstol Pedro es usado por Dios en los capítulos 10, 11 y 12 para llevar el evangelio a los gentiles por medio de Cornelio. Cornelio, se me fue ahorita el oficio de Cornelio. La cuarta razón es que luego de esa etapa de la transición de la iglesia de Jerusalén con la iglesia gentil, vemos la fundación de un nuevo centro de expansión en los gentiles. Ya el centro de mando de las iglesias ya no era Jerusalén. Luego de la persecución tuvieron que salir a otras partes de afuera de Jerusalén. Y vemos que desde el capítulo 14 hasta el 17, la iglesia en Antioquía es la base de las misiones de la iglesia por el apóstol Pablo, comandada por el apóstol Pablo.
¿En qué año se escribió el libro de Hechos? Alrededor del año 62 después de Cristo. Muchos estudiosos destacan que la sagacidad de Lucas era la persona que no iba a dejar cualquier detalle afuera. El libro de Hechos, en el capítulo 28, termina abruptamente con la comparecencia de Pablo en Roma, delante de los gobernantes. Pero ya no se conoce más allá de Pablo. Solo es que sabemos, por la segunda carta del mismo Pablo, de la segunda carta a Timoteo, que Pablo estaba pronto a ser sacrificado. Entonces, ese dato tan importante como la vida del apóstol Pablo, que narra Lucas y que la encontramos en los últimos capítulos de Hechos, podemos encontrar que el libro de Hechos es escrito un poco antes de la muerte del apóstol Pablo. El apóstol Pablo murió cerca del año 64 a 65 después de Cristo. Y otro evento que nos hace notar que la carta de Hechos se escribió antes es que la gran persecución que fue desatada por Herodes en el año 70 después de Cristo tampoco la encontramos en el libro de Hechos. Esos dos datos importantes, la muerte de Pablo y la gran persecución del año 70 con la destrucción del templo de Jerusalén, no hubieran escapado de la vista de Lucas, un gran investigador. Entonces eso nos lleva a la conclusión de que el libro de Hechos fue escrito un poco antes que la muerte de Pablo y que esos datos que hemos nombrado. Lucas viene de una familia gentil y él nos sigue narrando en su libro de que la intención de su tratado, el segundo tratado que vendría a ser el libro de Hechos, fue de defender a la iglesia de la falsa doctrina. Teófilo no solamente estaba usando el libro de Lucas o el Evangelio de Lucas para fortalecer la fe a los demás creyentes, para que conozcan acerca de la vida y el ministerio de Jesús, sino que el libro de Hechos iba a ser parte también de la propiedad de Teófilo para distribuirlo a las iglesias, para que ellos puedan defender la doctrina y defender el cristianismo ante los embates de las falsas religiones. El libro de Hechos vendría a conocerse para la iglesia primitiva en ese tiempo como un libro apologético. Y es como lo podemos ver hoy en día también nosotros. Si alguien tuviera que demandar de nuestra fe, de dónde nosotros surgimos, podemos usar el libro de Hechos. Hechos habla de nuestra historia, habla de cómo Cristo encomendó su misión por medio del Espíritu Santo a sus discípulos de ir y predicar el Evangelio. Vamos a empezar en el primer versículo que acabamos de leer. Eso fue una introducción, donde nos dice el versículo 1, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Lo que hace Lucas es un resumen del libro de su nombre mismo, del Evangelio. Él narra que el libro de Lucas posee la vida y el ministerio y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con su ascensión, y que luego de eso el mismo Jesús, después que fue ascendido a los cielos, por medio del Espíritu Santo le da instrucciones claras a los apóstoles que él había escogido. Un dato particular que podemos ver en estos dos versículos es cómo Lucas enfatiza el trabajo del Espíritu Santo. Lucas menciona que el mismo Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, encomienda a sus apóstoles. Y no solamente los encomienda, sino que también los escoge. Y si vamos a los evangelios, vemos que a través del poder del Espíritu Santo es que Jesús lleva a la elección de sus apóstoles. No fue una elección a la ligera. El ministerio del Señor Jesús siempre estuvo
caracterizado por su dependencia del Espíritu Santo. Podríamos pensar, pero si era Dios, ¿por qué necesitaba el Espíritu Santo? Sí, pero recordemos que así como era Dios, Él también era hombre. Y lo que hizo o lo que sucedió en el día que Juan el Bautista lo bautizó en el río Jordán, fue que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Eso marcaba el inicio del ministerio del Señor Jesús. Entonces Jesús, en el libro de Lucas, se lo ve como enseñando y haciendo cumpliendo la misión que él había sido enviado a hacer por su Padre, que era predicar el Evangelio. Entonces, Jesús no solamente enseñó, hizo obras, que es lo que destaca su ministerio, sino que también dio mandamiento a sus apóstoles por medio del Espíritu Santo. Lucas habla de que el Espíritu Santo estuvo siempre a través de los mandamientos de Jesús y a través de la elección de Jesús. Siempre Jesús fue movido por el Espíritu Santo. Y cuando digo movido, no quiere decir de moverse para expresar alguna emoción, sino fue movido porque fue guiado. El Espíritu Santo guiaba el ministerio del Señor Jesús. Y el Señor Jesús quería que ese mismo Espíritu Santo siga guiando a la iglesia que Él estaba dejando. Vemos que siempre es la intención de Dios que la iglesia camine con el Espíritu Santo. A veces nosotros podemos perder tiempo, y no solo tiempo, energías, y no solo energías, sino también de bendiciones espirituales, porque queremos actuar sin el Espíritu Santo, sin la dependencia del Espíritu Santo. Pero alguien podría pensar, pero explíqueme, porque si yo soy cristiano, tengo el Espíritu Santo. El hecho de que tengamos el Espíritu Santo no quiere decir que siempre vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo tiene una misión, santificarnos, pero también guiarnos, pero que también va a depender de nosotros de que sigamos esa guía que el Espíritu Santo nos está diciendo. La iglesia puede actuar de dos maneras: o siendo guiada por la carne, por sus fuerzas, sus habilidades, o por el Espíritu Santo. Entonces vemos el modelo de que no solo el Señor Jesús mostró como ejemplo que la iglesia debe ser guiada por el Espíritu Santo, sino que hoy en día la iglesia debe recuperar eso, ser guiada por el Espíritu Santo. No ser guiada por las opiniones, no ser guiada por las habilidades, no ser guiada por el modernismo o por las nuevas estrategias, sino por el Espíritu Santo. El Señor Jesús siempre enfatizó de que el Espíritu Santo lo iba a glorificar a Él. Donde el Espíritu Santo esté, siempre va a glorificar a Cristo. Es lo que Él mencionó en el Evangelio, que Él, el Espíritu Santo, iba a venir después de Él para que Él fuera glorificado. Vemos que el Espíritu Santo siempre está interviniendo no solamente en el ministerio de Jesús, sino que también en la concepción de Jesús. Y lo que encontramos en Lucas 1:15, cuando narra que la Virgen María fue concebida por el Espíritu Santo. Vemos siempre el Espíritu Santo influyendo en la carta de Hechos, y eso nos ayuda a notar que la iglesia debe seguir también dependiendo del Espíritu Santo. Es obvio de que si Jesús lo hizo, si los discípulos lo hicieron, nosotros debemos hacer lo mismo. La iglesia debe seguir trabajando de la mano del Espíritu Santo. Y luego dice Lucas aquí en el libro de Hechos que no solamente Jesús dio instrucciones a los apóstoles, sino que también a estos, luego de su padecimiento, como dice el versículo 3, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes
apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Lucas está haciendo un resumen de su evangelio. Y Lucas está diciendo que ellos fueron investidos por el Espíritu Santo, fueron guiados, encomendados por Jesús al ascender. Recuerden que ya había pasado eso. Y esto, luego de que a estos también, a estos discípulos que habían sido encomendados por el Espíritu Santo, por Jesús, fue a quienes también Jesús se le presentó luego de la resurrección. Y miren que Lucas no descarta el padecimiento. Quizás dice poco. Después de su padecimiento, dice, se presentó vivo. Pero Lucas no quiere obviar la muerte y la crucifixión de Cristo, que lo dice con más detalle en su evangelio y en los otros evangelios. Pero Jesús padeció, después vino su resurrección. Quizás para nosotros ahora eso es como algo normal, un cliché que ya lo sabemos: Cristo murió y al tercer día resucitó. Pero para ese tiempo que está escrita la carta de Hechos era difícil entender, porque muchos dudaban de la resurrección de Cristo. Y Lucas nos deja afuera ese detalle, un gran detalle, que es el padecimiento de Cristo. ¿Recuerdan lo que leímos al comienzo en Lucas 24? Cuando el Señor les dice: era necesario, y estas palabras les dije en Lucas 24:44, y estas son las palabras que os dije, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El padecimiento de Cristo no debía ser una sorpresa para los discípulos. Los discípulos ya sabían que Cristo les había enseñado que Cristo iba a padecer, pero ellos no entendían. Fue a estos caminantes del Emaús que Dios les abrió el entendimiento. Y eso es lo que tiene que hacer Dios hoy en día a muchas personas. Quizás los que estamos aquí, la mayoría, entendemos esto porque Dios nos abrió el entendimiento, pero quizás algunos no. Nos muestra que solamente Cristo y solamente Dios puede abrir el entendimiento a las personas para que entiendan que las Escrituras hablaban de un Cristo que iba a morir, que iba a padecer en la cruz por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Solo Jesús y solo Dios puede abrir ese entendimiento. Los discípulos no habían entendido hasta la resurrección. Pedro estaba como loco buscando a Jesús, las mujeres llorando. Los discípulos de Emaús ni siquiera habían reconocido a Jesús en el camino. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Abrirles el entendimiento. Y si alguno de nosotros no entendemos ahora lo que es esta verdad de que Cristo murió por nuestros pecados, es porque Dios no nos ha abierto el entendimiento. Es Dios quien nos da el entendimiento. Es la voluntad de Dios que por medio de su palabra Dios nos abra el entendimiento. No hay ningún medio que Dios use que no sea su palabra para abrir el entendimiento a las personas. No lo hay. Solo la palabra y el testimonio de Cristo nos va a alumbrar, a dar el entendimiento que necesitamos. Y fueron las palabras fuertes de Jesús: insensatos, yo no hablé esto con ustedes cuando estuve con ustedes. Tardos de corazón. Era necesario que Cristo padeciese. El padecimiento de Cristo es mostrado en los evangelios y Lucas no descarta esto. Luego que a estos también encomendó, se les presentó vivo. Después de su padecimiento, se les presentó vivo. Y no solamente se les presentó vivo con muchas pruebas convincentes, sino que estuvo con ellos 40 días. Yo me trato de poner en la mente de los apóstoles, o me trato de poner en la mente de Pedro,
Leímos en Lucas 24 que Él se les aparece, luego los deja los caminos de Maús. Los caminos de Maús se regresan emocionados, se les aparece Jesús, se regresan emocionados a contar a los discípulos, encuentran a los 11 discípulos y les comienzan a contar esto, que acaban de ver a Jesús. Cuando Jesús se les aparece, le dice: paz a vosotros. Después de ese día, en esa noche, yo no imagino al apóstol Pedro queriendo que amanezca para ver si era verdad lo que él había visto un día anterior. No es que yo no puedo creer. Jesús se lo enseñó, Jesús se lo dijo, Jesús se le presentó. Pero Jesús, que nos conoce y que conocía a sus discípulos, se queda solamente 40 días con ellos para que no haya duda de que Él había resucitado. Solo nosotros podemos darnos cuenta que el Señor se tomó el tiempo necesario para tener las pruebas convincentes para que ellos vayan y prediquen este evangelio. De la misma manera lo hace hoy en día el Señor Jesucristo. Día a día nos muestra Él cómo Él ha cambiado nuestra vida a través del evangelio, y a veces nos levantamos en la mañana siendo incrédulos. Pero es que no puede ser que ya no puedo seguir con esta fe, que necesito más evidencia, más poder, necesito ver más cosas para yo seguir predicando este evangelio. Nosotros tenemos más evidencia que las Escrituras de lo que ha trabajado Dios en nuestro corazón para poder estar mucho mejor que los discípulos en ese día. Jesucristo se queda 40 días para mostrarles a ellos que Él había resucitado, que las Escrituras hablaban de Él y que Él iba a padecer y que Él iba a resucitar. No solamente a resucitar, sino que también iba a darles pruebas convincentes. Las Escrituras no hablan de muchas pruebas convincentes, Lucas lo dice, pero las Escrituras y los Evangelios no narran todas las pruebas que Dios hizo o que Jesús hizo. Pensemos en algunas de las pruebas convincentes que conocemos por los Evangelios que pudieron estar presentes en ese tiempo o en esos 40 días. Primero pensemos un poco. La primera, cuando se les presenta a Tomás y el incrédulo le dice: yo tengo que verlo, ver sus marcas, ver sus manos, y ahí yo creo. Bueno, Jesús vino: mira, aquí están mis marcas, aquí está el costado, la lanza atravesada de mi cuerpo. ¿Aún no crees? Esa es una prueba. La segunda prueba, a las mujeres. En el día de la resurrección, las mujeres fueron que vieron primero al Señor resucitado. Eso es una prueba convincente. Ellas no vieron un fantasma, ellos vieron a Jesús. La tercera, el apóstol Pedro en la playa, ya casi loco, divariando. Fue el Señor y lo busca en la playa, y él brinca la barca a coger a su Salvador. Y la cuarta, los discípulos de Emaús. Abrió el entendimiento del Señor y se dieron cuenta que con el que estaban comiendo era el Señor Jesucristo, y dice: no ardía nuestro corazón cuando Él abría las Escrituras. Y la última prueba más convincente, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice que el Señor Jesucristo tuvo 40 días y estuvo presente a más de 500 personas. Esas son las pruebas que nosotros tenemos. Pero no dudamos que Jesús en esos 40 días hizo más pruebas. Tuvo que haberlas hecho. Que Lucas, que los apóstoles no las escribieron, pero eso nos hace pensar que cualquier argumento histórico en contra de la resurrección no puede levantarse contra todos esos argumentos, evidencias históricas, testigos oculares. El apóstol Juan decía: no podemos callar de todo lo que hemos oído y lo que hemos visto.
Si hay una manera de engañar a una persona es no mostrándole algo. Pero una vez que alguien le muestra a una persona algo físico, algo visible, es difícil hacerla cambiar de opinión. Es muy difícil. Yo vi eso. Tú no me puedes decir, pero yo vi eso. Y es lo que los discípulos decían. Pase lo que pase, los gobernadores, la persecución, pase lo que pase, nosotros no podemos callar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Eso fueron las pruebas convincentes de los 40 días del Señor Jesucristo con sus discípulos. Ellos vieron. Pero ¿cuál es la promesa para nosotros? Bienaventurados los que creen sin haberme visto. Nosotros creemos que estas palabras fueron verdaderas, que son verdaderas. Y creemos que el Señor Jesús estuvo 40 días después de su padecimiento en la cruz. Y somos más bienaventurados cuando las creemos sin haberlo visto a Él físicamente. Solamente estuvo 40 días y estuvo hablándoles acerca del reino de Dios. El ministerio del Señor Jesús el ministerio del Señor Jesús comenzó siempre con el llamado al arrepentimiento. Lo vemos en Marcos 1:15 cuando dice: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. Hoy vamos con ese mismo mensaje a la calle, al mundo, y le decimos a la gente: arrepentíos y creed porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué creen que piensan las personas? ¿De qué reino me hablas? Si la economía está mal. ¿De qué reino de Dios me hablas? Si hay una pandemia que está matando gente. ¿De qué reino de Dios me hablas si hay corrupción en este gobierno? ¿De qué reino de Dios me hablas si no hay trabajo? Pero Jesús siempre enfatizó que ese reino no era un reino terrenal. Cuando Jesús mencionó que el reino de Dios se acercaba, no cambiaron las cosas en el gobierno romano. Las cosas siguieron igual. Los emperadores y gobernadores siguieron haciendo mal y persiguiendo cristianos y matando cristianos durante todo ese tiempo. Y lo vamos a ver en el libro de Hechos más adelante. Pero Jesús siempre enfatizaba que el reino de Dios era un reino invisible. Es lo que nos enseña en Mateo 6:33 cuando dice: mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es en los 4 evangelios que podemos entender que todos los apóstoles, incluyendo Lucas, hablaron de un reino invisible. Los judíos no esperaban un reino invisible, esperaban un reino invisible. ¿Recuerdan lo que iban comentando en los caminos de Maús, los discípulos? Nosotros creíamos que ese Jesús Nazareno era el que iba a redimir a Israel. Nosotros creíamos que Él no iba a rescatar como el rey David. Y hoy la iglesia sigue pensando de esa manera. Es que el evangelio no cambia este mundo. Es que el evangelio, si sigo predicando y no pasa nada, y mi familiar sigue siendo incrédulo, y mis hijos siguen siendo incrédulos, y las personas no cambian por más que le predique el evangelio. Es que Dios nunca prometió el cambio de este mundo. Nosotros no podemos cambiar este mundo. Cristo no pudo cambiar este mundo. Pero cuando Cristo anunció el evangelio, Él dijo: el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cuál reino? ¿Y de qué reino estaba hablando Jesús? Porque no se ha manifestado ese reino, sigue reinando la maldad. Bueno, Jesús estaba hablando de proclamar el evangelio, donde Jesús iba a quebrantar el poder de Satanás. Cuando Cristo llama al arrepentimiento en sus primeras predicaciones y a través de todos sus mensajes, fue el reino del corazón de los hombres y mujeres que estaba predicando. Cristo no está reclamando un reino terrenal. Cristo está reclamando el reino de nuestros corazones.
Cristo vino a reinar en nuestros corazones y en nuestras vidas para que fuéramos nuevas criaturas y nuevas vidas. De ese reino está hablando Cristo aquí. De ese reino era que les dijo a los discípulos por 40 días. Y de ese reino es que debemos seguir nosotros predicando. Un reino que lleva un evangelio que cambia vidas. Cristo y su evangelio vinieron a deshacer las obras de Satanás. Cristo vino a deshacer las obras de Satanás y Cristo vino a promulgar el reino que le pertenece al Padre. Durante estos 40 días, Cristo anuncia el reino de Dios, hablando de que Él iba a destruir las obras de Satanás, iba a sacar a la luz las tinieblas e iba a transformar vidas de hombres y de mujeres. Versículo 4. En ese mismo momento, dice Lucas, y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Luego de las pruebas convincentes, al Señor ascender a los cielos, les dice: no salgan de Jerusalén. El último versículo de Lucas 24, del mismo autor, nos habla de que luego de que Cristo asciende, ¿qué hizo la iglesia después de eso? Se fue al templo a seguir alabando al Señor, con gozo, a compartir las buenas nuevas, a compartir que 40 días no tenían dudas que habían estado con el Salvador y que tenían que ir a predicar el Evangelio. Mateo 28, ir y predicar el Evangelio y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a que guarden lo que yo les he mandado. La primera actitud de los discípulos era salir de Jerusalén e ir y predicar el Evangelio. Lo vieron muerto, lo vieron resucitado, compartió con ellos 40 días hablando de un reino que no era visible, que era un reino invisible, y ellos lo que querían era salir corriendo a predicar el Evangelio. Pero el Señor, ¿qué les dice? No se muevan, quédense en Jerusalén. ¿Y por qué se querían que se quede el Señor en Jerusalén? Quédense en Jerusalén para que esperaran la promesa del Padre. El Señor les había hablado en muchos momentos acerca de esta promesa. En uno de los evangelios lo dice que el Señor Jesucristo era necesario que Él se marchara, como lo dice Lucas 24, que Él se marchara para que el Espíritu Santo viniera después. Vayamos a Juan 14, 16. La enseñanza de Jesús a sus discípulos antes de partir les dice: y yo rogaré, antes de morir, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. La promesa estaba ahí. Lucas 24 también dice que ellos iban a ser investidos por lo alto. No salgan de Jerusalén, quédense en Jerusalén, porque no de muchos días serán bautizados por el Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo dado al Padre o dado por el Padre para que Jesús la anuncie era siempre una de sus enseñanzas cruciales en el ministerio de Jesús. Él siempre estaba enseñando que era necesario que Él se vaya. Aunque la tristeza de los discípulos en ese momento era una tristeza que embargaba sus corazones, Él les decía: es necesario que yo me vaya, porque voy a preparar morada para ustedes y porque el Espíritu Santo vendrá. Y Él se quedará con ustedes hasta el fin del mundo, para siempre. No solamente la promesa del Espíritu Santo la encontramos en el Nuevo Testamento, también la encontramos en el Antiguo Testamento.
Versículos como el libro de Isaías 44:3 nos habla de una futura venida, una profecía de una futura venida del Espíritu Santo. Joel 2:28 y del 28 al 32, lo que sucede en Hechos 2. La promesa de esa venida, de ese bautismo del Espíritu Santo, se iba a cumplir luego de que Cristo se fuera. Entonces, Jesús siempre estaba anunciando en su ministerio público esas verdades. Y él sabía que esto necesitaban los discípulos entender. No se vayan de Jerusalén hasta que sean bautizados por el Espíritu Santo. Porque miren lo que le dice en Hechos 1:5. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Conocemos el ministerio de Juan el Bautista porque él preparó el camino del Señor. ¿De acuerdo? O recordamos cómo los evangelios lo narran en la vida de Juan el Bautista y que dice en el desierto: arrepentíos y creed en el evangelio, generación de víboras. Las personas se arrepentían e iban a bautizarse como muestra simbólica de que se habían arrepentido de sus pecados. Pero era una figura de lo que Jesús iba a hacer en el día de Pentecostés. Cuando Juan el Bautista bautiza a personas, y también bautizó a muchos discípulos, no los bautizaba con el Espíritu Santo. Solamente la Escritura habla de que Cristo fue la única persona que pudo descender el Espíritu Santo en ese momento. Y desciende en forma de paloma, como lo vemos en los evangelios. Pero el testimonio de Juan siempre era el mismo: arrepentíos y creed en el evangelio para que vengan tiempos de refrigerio. Estaba preparando el camino de Juan el Bautista. Y lo menciona Lucas 3:16, cuando lo dice el mismo Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua. Es lo que dice Jesús en Hechos, y lo que está diciendo Lucas en Hechos. Le dice: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y ese bautismo, lo que iba a suceder dentro de pocos días. No se vayan, las palabras de Juan el Bautista estaban cerca de cumplirse. No se vayan, era necesario que ellos permanezcan en la ciudad, en Jerusalén. El bautismo de Juan el Bautista fue caracterizado siempre por arrepentimiento. Arrepentimiento. Y es lo mismo hoy en día. El Evangelio llama a que se arrepientan y que crean en el Evangelio. Pero no todos se arrepienten, porque no todos se bautizan. Pero vemos que el bautismo en la vida del creyente es una señal de arrepentimiento. Es lo que dice la figura del bautismo en Romanos 6, que nosotros morimos a nuestros pecados para levantarnos en una nueva vida. El bautismo es la evidencia de lo que Jesús, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, al abandonar nuestra vida pasada y nacer en vida nueva. Nacer en vida nueva. Esa es la señal del bautismo. La gente había sido bautizada en el tiempo de Juan el Bautista por medio del agua, pero faltaba lo esencial: el sello, la garantía del Espíritu Santo. Y por eso el Señor quiere que ellos se queden en la ciudad. Hay alguien que va a bautizarlos y es más poderoso que yo, dice Juan el Bautista, hablando de Cristo. Cristo es el que nos bautiza con el fuego del Espíritu Santo. Sabemos que en nuestro medio, cuando hablamos de fuego, se vienen muchas cosas jocosas a nosotros, por el medio en que vivimos. Pero no podemos dudar, cada creyente que estamos aquí, que arde en nuestro corazón y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la evidencia del bautismo.
este bautismo con fuego que pasa ahora en la iglesia y que sigue pasando, salvando a todos los creyentes en general, es imperceptible. Es un bautismo que no podemos percibir. El bautismo con agua lo podemos percibir, pero el bautismo con fuego no lo podemos percibir. Porque es el bautismo del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo viniendo, amorando a la vida de la persona arrepentida y que ha creído en el Evangelio para que sea justificada de sus pecados y pueda andar en una vida nueva. Si no hay este bautismo de fuego, no hay salvación. Es la evidencia. Juan, Pedro, Cristo, Pablo, todos los apóstoles predicaban el arrepentimiento de los pecados. Y ese arrepentimiento solo era evidente a través de vidas cambiadas. Los creyentes somos bautizados por medio del Espíritu Santo. Pero un bautismo de agua no salva o no demuestra que son salvas todas las personas. Con Juan el Bautista muchos iban a bautizarse y probablemente algunos no eran genuinamente. Solo el bautismo del Espíritu Santo es el que salva, no el bautismo del agua. Y vemos la evidencia en el ejemplo con Juan el Bautista y el bautismo que Cristo dio por medio del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Juan el Bautista no descarta que en lo que iba a pasar más adelante que él iba a ser más poderoso de lo que él estaba haciendo. El Señor Jesús le dice a los discípulos, como vemos aquí en Lucas, que el bautismo del Espíritu Santo no va a ser dentro de muchos días. Y pongamos a pensar, cuando el Señor Jesucristo muere, y muere un día antes de la Pascua, la fiesta judía, que era la fiesta de Pentecostés, se celebraba 50 días luego del día de la Pascua. Ahora sí podemos pensar, siendo matemáticos, si Cristo aparece luego de la Pascua y está con los discípulos 40 días, podemos deducir que faltaban entre 8 a 10 días que viniera lo que iba a suceder en Pentecostés. Por eso es que Jesús le dice, vendrá el bautismo del Espíritu Santo dentro de pocos días. Faltaba una semana, los discípulos sabían que era de pocos días, pero no sabían cómo iba a suceder. Recuerden que para entender este versículo debemos estar un poco en los zapatos de los apóstoles, porque ellos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Lo sabían, lo habían aprendido, pero no habían asimilado cómo iba a ser este bautismo del Espíritu Santo. ¿Y por qué podemos pensar eso? Vemos a un Pedro antes del bautismo negando a Cristo y luego del bautismo predicando y salvando a 3,000 personas. Ellos no tenían ni idea de lo que iba a suceder, pero ellos eran obedientes, es decir, nos quedaremos porque Jesús nos está diciendo que dentro de pocos días iba a venir un bautismo. Este bautismo iba a ser dentro de pocos días, iba a ser embestido de lo alto, como también lo dice Lucas. Iban a ser investidos de poder de lo alto. Este bautismo venía del cielo. Y es el mismo bautismo que hoy en día viene para los creyentes del cielo. Cada bautismo, cada regeneración de cada creyente viene del cielo. Entre el tiempo de la ascensión de Jesús y el derramamiento del Espíritu están entrelazados estos pequeños días o estos pocos días. Entonces, las palabras de Jesús son, dentro de pocos días recibirán el Espíritu Santo. ¿Qué tenían que hacer dentro de esos pocos días? Relevar nuevamente el puesto que había dado Judas. Esos días se aprovechan para poder escoger otro apóstol que iba a tomar el lugar de Judas Iscariote. Entonces vemos que esta breve introducción del libro de Hechos nos muestra que Jesús siempre estuvo pendiente acerca de lo que los discípulos iban a hacer luego de ese día de Pentecostés.
Una de las cosas más grandes y uno de los contrastes que encontramos más evidentes en el libro de Hechos es la ascensión de Jesucristo y el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, muchos estudiosos lo mencionan como la fundación de la iglesia. Ese día, siendo embestidos diferentes personas de muchas nacionalidades, se derramó el Espíritu Santo y podemos pensar correctamente que gracias a ese día nosotros estamos aquí. Luego de ese día de Pentecostés, luego de ese bautismo, muchas personas salieron a predicar el Evangelio. Aplicaciones para terminar. Una primera aplicación, podemos ver que el bautismo con agua no es el que nos salva. Vivimos en un medio cultural y un medio eclesiástico que muchas personas que profesan ser creyentes dicen que el bautismo salva, el bautismo con agua. Pero el bautismo con agua no salva a nadie. Es el bautismo por medio del Espíritu Santo que salva a las personas. Para que suceda antes de la manera correcta que debe suceder hoy en día, para que suceda el bautismo con agua, debe suceder primero el bautismo con fuego. Pero a veces esa es la inversa. Sucede con agua, pero a veces ni sucede el bautismo con fuego. Porque muchas personas están engañadas que al ser bautizadas con agua son justas delante de Dios, o llegan a ser justas delante de Dios. Y las Escrituras dan evidencia que eso no es así. Solo el bautismo por medio del Espíritu Santo nos habla de que hay un nuevo nacimiento, y ese que debemos practicar como iglesia. Segunda aplicación. Vemos que la misión del libro de Hechos es propagar el Evangelio. La misión de Cristo fue encomendar a sus discípulos y ir y predicar el Evangelio. La misión de los discípulos siempre fue, lo vamos a ver en Hechos, de predicar el Evangelio y alcanzar las naciones. Esa misión no ha cambiado para nosotros. La misma propagación y misión para los discípulos es para nosotros. Fuimos investidos por el de lo alto. Seguiremos expandiendo el Evangelio. El libro de Hechos nos va a mostrar que necesitamos ansiosamente seguir la misión que siguió la iglesia primitiva. Muchos de nosotros a veces queremos parecernos a la iglesia primitiva porque es una iglesia ejemplar, pero no hacemos lo que ellas nos enseñaron. Tercero, para terminar, vemos también que en esta pequeña introducción del libro de Hechos, en este resumen, la influencia del Espíritu Santo. La influencia del Espíritu Santo no estaba viendo personas, ni capacidades, ni habilidades. Yo les preguntaría una cosa: si ustedes pudieran haber tenido el privilegio de tener el lugar de Jesús, de escoger a sus discípulos, ¿ustedes hubieran escogido a sus discípulos? Seguramente no lo hubiéramos escogido. Seguramente hubiéramos escogido a un Gamaliel, a un Cefas, a alguien que sepa de la materia. Pero vemos que la iglesia, a través de estos hombres y mujeres comunes y corrientes, pusieron al mundo a patas arriba. Estos hombres sin letra, sin mucha educación, sin muchos recursos, y solo con el poder del Espíritu Santo, como lo tenemos hoy en día, pusieron el mundo como está o como estuvo en ese tiempo. ¿Por qué no lo hacemos nosotros hoy en día? Vemos que no necesitamos recursos.
Vemos que no necesitamos habilidades. Vemos que no necesitamos nuestras fuerzas, nuestras opiniones. Lo único que necesitaron estos hombres y mujeres para cambiar el mundo es el Espíritu Santo. Y nosotros lo tenemos. ¿Por qué no lo cambiamos? ¿Por qué no hacemos esto y más de lo que hicieron los apóstoles, los discípulos, las mujeres, los hombres de este tiempo? Ellos cambiaron el mundo y nosotros lo podemos cambiar. Y Dios nos llama por medio de esta serie a considerar eso. Que no menospreciemos el Espíritu Santo. A veces la iglesia está llena de cristianos débiles y quejumbrosos, que cristianos fuertes, dependientes del Espíritu Santo. El mismo poder, dice el libro de Efesios, que resucitó a Cristo, Pablo le dice a los Efesios, el mismo poder que resucitó a Cristo es el mismo que tienen ustedes. Y es lo mismo que nos dice hoy. Amado hermano, usted tiene el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. No necesitamos más habilidades, no necesitamos más recursos, no necesitamos más posición económica. Solo necesitamos vivir por medio de ese poder. Y veremos cómo las cosas cambian. Y veremos cómo las cosas cambian en nuestra familia. Y veremos cómo las cosas cambian en nuestros familiares, en nuestros trabajos, en nuestra iglesia. No necesitamos algo más. No necesitamos un día de Pentecostés. Nosotros ya tuvimos y somos creyentes el día de Pentecostés. Porque nuestro espíritu nos da testimonio, nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Y eso eran los discípulos. Cambiemos este mundo, amados hermanos. Esperemos que esta serie nos ayude otra vez a volver a la misión de la iglesia. A vivir dependientes del Espíritu Santo. Para la gloria de Dios. Para la gloria de nuestro Salvador.